Entonces, cuando nosotros tenemos diseños cuasi experimentales, predominantemente en este tipo de trabajo, probablemente nosotros vamos a seguir una estrategia de naturaleza transversal, que se llama, o de naturaleza estática, es decir, vamos a tener grupos de comparación en un periodo de tiempo, vamos a tener un grupo con una medida antes y con una medida después, o vamos a tener dos grupos en forma paralela. Y o podemos tener una medida de tipo, o una estrategia de tipo longitudinal, donde nosotros vamos a hacer varias mediciones a un grupo o a dos grupos antes y después de ocurrida la implementación que yo quiero probar. Y esto es particularmente relevante porque, como su nombre indica, los diseños cuasi experimentales son aquellos que el control sobre todas las variables de invalidación que habíamos mencionado anteriormente, con ejemplos como la historia, ¿cierto? Que pudiese ocurrir un evento en el intertanto que pudiese estropear nuestro propio planteamiento. Por ejemplo, hoy día nosotros estamos viviendo una situación histórica eh, que tiene que ver con el coronavirus, por ejemplo, y desde esa óptica podríamos estar realizando un proyecto de innovación educativa y esta condicionalidad externa a lo mejor favorece o desfavorece enormemente nuestros resultados. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo la implementación de un manejo del tipo de acompañamiento mediante software o educación online, a lo mejor esta condición favorece, pero no es lo usual. O al revés, estábamos implementando una nueva innovación que no pudo ser llevada a cabo fehacientemente y los resultados son insatisfactorios. Pero no es el problema de la implementación, sino que es la condicionalidad externa la que nos va a hacer que estos resultados varíen. O condiciones como, por ejemplo, la maduración, procesos biológicos de condiciones o de etapas vitales del individuo que pudiesen estar aumentando, desfavoreciendo un determinado resultado. Uno puede ser más propenso o menos propenso a determinada condición. O, por ejemplo, cuando uno aplica el tipo de instrumento, a qué hora lo aplica, cómo lo aplica, y si tuviera dos grupos y a uno lo aplica por la mañana y a otro lo aplica por la tarde, a lo mejor esa condición de fatiga podría ser un elemento que perturba los resultados. Entonces, de esa óptica, lo que nosotros queremos para contribuir a mejorar los proyectos de investigación-acción es que nosotros tengamos indicadores, objetivos que nos permitan decir, mire, en realidad ha habido un cambio respecto de la necesidad que yo detecté tempranamente en mi establecimiento, esa condición de base, esa línea de base que yo he sido capaz de diagnosticar fehacientemente en términos de su envergadura, en el número de sujetos que la aportan, cuántos fracasan, a qué nivel, dónde es el fracaso, por qué sería el fracaso, y la respuesta que yo he dado desde el punto de vista teórico, como la innovación o el procedimiento o el proyecto o la estrategia que yo he desarrollado a partir de mi diálogo con la teoría para atender esa necesidad. Entonces, tendría que yo intentar examinar cuáles son los datos objetivos que permiten decir que ha habido un cambio favorable. Y para eso puedo hacer pruebas estadísticas y puedo utilizar indicadores estadísticos, desde elementos descriptivos, como gráficos, figuras, tablas, elementos de cambio porcentual, determinada cantidad de sujetos estaban en esta condición antes y están en esta condición después, y yo puedo utilizar algún tipo de software estadístico como los que vamos a enseñar, por ejemplo, el SPSS, y cómo hacer visibles esos cambios. Pero también podemos tener elementos de naturaleza inferencial. Por ejemplo, desde la condición de entrada a la condición de salida, ¿hubo diferencias estadísticamente significativas? ¿Cómo puedo saber yo que la condición de entrada que presentaba cada uno de los individuos ha variado significativamente? Porque a veces puede ser que los cambios no sean muy evidentes en términos de medias, pero sin embargo son estadísticamente importantes. O al revés, pues yo puedo manejar grandes cifras y tener cambios que parecen ser muy relevantes, pero en la práctica están dentro de una distribución esperada. Ese tipo de condiciones o ese tipo de situaciones son las que vamos a analizar desde el punto de vista de aplicar pruebas estadísticas para contribuir a tener indicadores objetivos de cambio. Desde el mismo punto de vista, cuando yo quiero hacer esa condición de medida objetiva, tengo que tener un instrumento que sea válido para observar esas diferencias. En la metodología cualitativa yo voy a acompañar, por ejemplo, procesos de reflexión de parte del profesor, procesos de cambio de los estudiantes, reflexiones, verbalizaciones que yo voy a consignar con instrumentos, por ejemplo,
o técnicas cualitativas como entrevistas, cuadernos de campo, registros, videos, pero también voy a tener indicadores objetivos, objetivos en términos de un cuestionario que esté psicométricamente testeado. Y para ello yo tengo que entregar esas medidas de soporte. Entonces, lo que intento ratificar y reafirmar con este tipo de análisis es que los diseños cuasi experimentales se articulan con la investigación de acción en la medida que yo soy capaz de intentar examinar también indicadores de naturaleza objetiva, en datos duros, que nos pudiesen arrojar y contribuir de tener mayor eh, nivel de indicadores que nos digan, mire, en realidad ha habido un impacto positivo de la propuesta que yo pretendo examinar. Y como ustedes tienen que proyectar ese tipo de trabajo final, nosotros esperamos con este tipo de elementos contribuir a su trabajo.